El día de hoy vamos a conocer un lugar que está rodeado por un amplio laberinto verde, por cuyas calles todavía pasan gente que nos habla en una lengua milenaria de hace más de 1200 años atrás antes de Cristo. Hoy vamos a conocer Santiago Tepatlasco. Este pequeño poblado enclavado en la zona norte de nuestro municipio, un pueblo de añeja tradición que ha visto pasar por sus lugares lo mismo a los antiguos otomíes que venían de Tula, que al conquistador español, que también ha visto pasar a los revolucionarios que escondieron múltiples tesoros en su serranía. Así pues, empecemos con nuestro recorrido del día de hoy. Los primeros pobladores del pueblo de Santiago Tepatlasco fueron los otomíes. Este grupo se asentó hace más de 3200 años en lo que fue el Valle del Mezquital, el Valle de México y sobre todo en su zona montañosa. Este pueblo fue también pilar de las múltiples civilizaciones. De hecho, entre los príncipes tepanecas y los príncipes del señorío de Tlacopan había mucha gente de descendencia otomí. Así, el pueblo ñañú, como es que ellos se identifican, llegó a reinar y a extenderse desde el Golfo de México, el estado de Veracruz, hasta los actuales estados de Oaxaca y Guerrero. Motolinía, al relatar las versiones indígenas sobre el origen de los hombres, encontró que los otomíes descendían de Otomitl, el último hijo de la pareja que habitaba las 7 cuevas, de donde salieron las 7 tribus chichimecas. Así pues, Motolinía dice que los otomíes eran una de las mayores generaciones de la Nueva España. Todo lo alto de las montañas alrededor de México está lleno de ellos, y otros muchos pueblos son todos de otomíes. Los otomíes consolidaron su firmeza con base en su lenguaje, el ñañú u otomí, que aún se sigue hablando en muchas partes de este pueblo de Santiago Tepatlasco. También el Fray Torquemada, en su monarquía indiana, nos habla que los otomíes habitaron toda la cuenca del Valle de México, incluido Cuautitlán, y que prolongaban su territorio hasta más allá del Valle de Oaxaca. Hacia el siglo XVI, Fray Bartolomé Sahagún escribió acerca de los otomíes lo siguiente: el vocablo otomí, que es el nombre de los otomíes, lo tomaron de su caudillo, el cual se llamaba Otón, y así sus hijos y sus descendientes y vasallos que tenían a cargo, todos se llamaron otomites, y cada uno en particular se decía otomitl. Los hombres traían mantas y sus mashcles con que cubrían las partes secretas. Andaban calzados con cutaras, y las mujeres traían naguas y huipiles, que son sus camisas. Las mantas que traían los hombres eran buenas y galanas, y el calzado bien pulido. Ni más ni menos, las mujeres traían muy buena ropa de naguas y camisas. Entre ellos había señores y mandones que mandaban a sus súbditos. Había principales, personas conocidas como los que llamaban calpisques, que regían a los demás. Había otros que les llamaban Otón Tlamacasque. Había un supremo y gran sacerdote que se decía Tecutlán. Había entre ellos adivinos, a los que les decían Tlaxioque, que quiere decir allegados y semejantes a su Dios, los cuales decían y sabían y alcanzaban lo que su Dios disponía y determinaba de las cosas, porque los tales le hablaban, y él les respondía, y así a estos como a sabios les preguntaban cuándo y cómo habían de ir a la guerra los otomíes, y el suceso que en ellas habría, y si habría aquel año de llover bien o no, y había de haber hambre o enfermedad,
mortandad, y otras muchas preguntas de esta suerte se hacían a los tales adivinos. También los dichos otomíes tenían cimenteras y trojes, comían buenas comidas y buenas bebidas. Su dios se llamaba Yosipa, al cual le tenían hecho muy buen cu, que era un jacal hecho de paja muy atusada, es decir, muy fina, cuya hechura solamente a su cu era dedicada. Y nadie hacía la casa de aquella forma, porque sus jacales en que vivían eran de paja no muy pulida, ni a estos tales otomíes se les daba nada tener sus casas o jacales consobrados. En su cu había unos sacerdotes que llamaban Tlamacasque, los cuales criaban y doctrinaban allí muchachos. Hacían penitencia por todos, velaban toda la noche. En tiempo de los sacrificios punzaban o sangraban los labios o muslos con las puntas de magueyes, y a la medianoche se lavaban al tiempo de los fríos. Ayunaban y toda la noche tañían su tamboril encima del cuerpo. Los tlamacasques, cuando eran jóvenes, se rapaban la cabeza, dejando unos pocos de cabellos en la coronilla, que llamaban pioshki, y solían agujerarse el labio de abajo y las orejas juntamente. En el labio así agujerado ponían por ornato un besote, y en los agujeros de las orejas, joyas, otras cosas a manera de zarcillos y orejeras. Y los hombres ya de edad traían el cerebro atusado como a sobrepeine, hasta la media cabeza, y los demás dejaban con cabellos largos, y llamaban a estos piocheque. Los que eran señores o principales traían en el labio un adorno de esmeralda, o de caracol, o de oro, o de cobre. Y los que eran hombres valientes en la guerra traían orejeras de oro, o de cobre, o de caracol, o de la piedra de que se hacen los espejos, de turquesas labradas de obras de mosaico. Y la demás gente traían besotes hechos de piedra de cristal, o de la piedra de las navajas, o chalchihuites fingidos. Y en las orejas traían orejeras de la piedra de las navajas, o de los mismos chalchihuites fingidos, o orejeras hechas de barro cocido, bien bruñidas, o de caña, que eran las más bajas y viles entre todo el género de orejeras. Y las mujeres, cuando niñas, también se rapaban la cabeza, y cuando ya mozas dejaban criar los cabellos y los traían largos, sueltos, nunca los tocaban, y los de la frente se los cortaban a manera de hombres. Y cuando alguna era ya mujer hecha y había parido, tocábase el cabello, también traía zarcillos o orejeras, y se pintaban los pechos y los brazos con una labor que quedaba de azul muy fino, pintada en la misma carne, cortándola con una navajuela. Su comida y mantenimiento era el maíz y frijoles, y chile, sal y tomates. Usaban por comida, más que otra cosa, los tamales colorados que ellos llamaban jocotamales, y frijoles cocidos. Comían perritos, conejos, venados o topos.